Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Es una alegría poder estar con ustedes en la casa del Señor. Me siento parte de ustedes y ustedes parte de mí. ¿Así es? ¿Verdad? Bueno, vamos a siempre nuestro objetivo al estar el domingo acá es siempre escuchar la voz de Dios. Cuando proclamamos en esta mañana en la alabanza, en la adoración, estamos diciendo: en Cristo soy más que vencedor, ¿cierto? Estamos diciendo desde nuestro corazón nuestra aspiración, lo que queremos en Cristo, lo que sentimos de Cristo. Pero ahora también queremos escuchar de la palabra de Dios hacia nosotros. Ya le dijimos al Señor lo que nosotros sentimos. Ahora queremos escucharle a Él, que Él nos dice a nosotros. Y en esta mañana yo estaba pensando en que nosotros tenemos la palabra de Dios desde que aceptamos a Cristo, muchos años, y tenemos textos favoritos. Uno de los textos favoritos míos es Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Y este texto yo escuché cuando yo acepté a Cristo Jesús en una campaña evangelística. Y este texto se ha utilizado mucho para evangelizar. Pero pasados los años, pasado el tiempo, yo percibí y entendí que este texto estaba dentro de un contexto para la iglesia, o sea, para los cristianos. Ya no era un texto solamente para los inconversos, el llamado a aceptar a Cristo, sino este texto también está dentro de un contexto de las iglesias y para las iglesias, para los cristianos, para nosotros. Y vamos a repetir de memoria, y yo quisiera pedirles que se pongan en pies, en sus propios pies, para repetir este versículo que es una verdadera invitación. Amén. Apocalipsis 3:20. Vamos a leer todos en coro este texto. Yo tengo la Reina Valera, ahí no cambian, no, sino esta es la Biblia la versión que más tenemos. Dice en esta versión, palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Repitamos: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Señor, en esta mañana queremos oír tu voz, llamándonos siempre, diciendo por nuestro nombre, haciendo escucharnos tu voz. Que en esta mañana el Espíritu Santo, Señor, nos inunde con tu presencia. Porque cada día necesitamos, cada momento necesitamos. Tu presencia es redentora, tu presencia nos da salvación, nos da paz, nos da gozo, nos da alegría, nos pone en el camino, nos instruye, nos enseña cada vez. Por eso te honramos tu nombre, en el bendito nombre de Jesús oramos. Amén.
Tomen asiento, hermanos. Este texto que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, está despuesito del mensaje a las 7 iglesias. A la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Laodicea. Yo solamente miré la página de la Biblia, una página anterior. Y a cada iglesia está dando un mensaje especial. Y cada iglesia tiene muchas cosas de buenas, pero también tiene algunas cosas que les ala las orejas y dice, ahí no está bien. Hay iglesias como la de Éfeso, la iglesia que ama mucho, que tiene un amor superior, pero que carece también. Y cada una de las iglesias mencionadas acá son iglesias que confían en Cristo, que creen en Cristo, que predican la palabra, que han caminado en el conocimiento de la palabra. Pero la última iglesia, que es la iglesia de Laodicea, esta iglesia justamente está ubicada en la ciudad de Laodicea, y esta ciudad de Laodicea era una ciudad rica, era una ciudad de comercio, era productora de lana. Ahí se hacían los perfumes más caros, se fabricaban o se trabajaban los colirios para la vista. Era una ciudad opulenta, así que no le faltaba nada. La iglesia estaba ahí, en esa ciudad opulenta, tenía potencial económico, se movía el comercio, había lujos, y la iglesia estaba en esa ciudad. Por lo tanto, la iglesia de Laodicea también estaba involucrada en ese sistema de autocapacidad. Tenían cultura, habían desarrollado capacidades de comunicación de la palabra. Y la iglesia entonces estaba cómoda en esa situación. No le faltaba mayor cosa, tenía capacidad económica para hacer las cosas que querían ellos hacerlo en su templo, en sus casas. Tenían comidas, tenían cenas, y bueno, en ese sentido, la iglesia se había puesto jerárquica. Había un estatus, pero sabía el problema de esta iglesia, que se había olvidado de lo más sencillo, de la reverencia a Dios, del seguir trabajando dentro de la comunidad más necesitada. Habían disminuido su capacidad de humildad, de un encuentro personal con Dios. No vivían un espiritualismo real, sino más bien eran un estatus, ¿no? Tenían lo suficiente. Pero ahí estaba la iglesia. Pero la iglesia amaba a Dios de todas maneras.
la voz de Dios. Ahí es cuando viene este versículo y dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Y cuando dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, está hablando desde una terminología está utilizando el verbo gespeca, donde significa no una opción momentánea, sino un continuo llamado, un llamado persistente por mucho tiempo, por siempre, eternamente está llamando. No es que está llamando solamente ese momento, momentáneamente, sino que Él siempre, dice, está golpeando, insistiendo. Cuando uno llama insistentemente, tiene dos cosas. Si usted va a una casa y llama y golpea la puerta, yo por supuesto máximo 3 veces golpeo la puerta y me retiro, porque me parece que es imprudencia estarle ahí golpeando a alguien si está adentro y no quiere salir o no quiere abrir la puerta. Me parece, desde mi punto de vista, desde mi cultura, parece que soy imprudente, entonces mejor me regreso. Pero esta palabra del llamado de Dios, de la voz de Dios, no se refiere a eso, sino a un llamado del Espíritu, de la voz de Dios, del Espíritu de Dios, de la voz del Espíritu Santo, que siempre, siempre, siempre estará listo y golpeando y buscando cómo entrar y hablar al corazón del ser humano. Cómo tener una comunión permanente con cada persona que abre su puerta. ¿Cuál es el gran problema de las iglesias y también personal de cada uno de nosotros o de las personas que todavía no han experimentado ese encuentro personal con Dios? Es que escucha, pero no abre. Escucha, pero no decide. Oye, pero no obedece. Y aquí también la terminología de escuchar la voz de Dios está hablando desde el punto de vista no de escuchar un sonido nada más, sino de escuchar la voz y obedecer. Porque no vale de nada escuchar eternamente, toda la vida, el mensaje de la palabra de Dios, escuchar todo el tiempo el consejo divino, pero no hay la voluntad de tomarla, de obedecer, de hacer. Entonces no pasará nada en el ser humano. Yo les invito a abrir en Primera de Samuel. En Primera de Samuel. Donde habla del llamado a Samuel, capítulo 3 de Primera de Samuel. Dice lo siguiente, en Primera de Samuel, capítulo 3, dice en este texto la palabra. El versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí,
haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos, dice en la versión Reina Valera. Pero ¿cuál es la historia aquí? 3 veces había escuchado Samuel es la voz de Jehová en el sueño. Y Samuel, después de haber oído la invitación por 3 veces, él acudió al sacerdote Elí. Y él creía, porque creía que le estaba llamando el sacerdote Elí. Y Samuel acudió a él y Elí le dijo: no, yo no te llamo, no te estoy llamando. Ándate y acuesta y sigue durmiendo. Después, así, por 3 ocasiones, Samuel acudía a escuchar la voz de Dios a Elí. Y Elí le decía: no, yo no te llamé. A la 3ª vez, Elí descubre que era Jehová que le estaba llamando a Samuel. Y Elí le aconseja a Samuel, dice: la próxima que te llame, dile: heme aquí que tu siervo escucha. Y escúchale lo que Jehová te va a decir. Y escucha y di el mensaje que has escuchado. Entonces Samuel hace lo siguiente: escucha la voz, regresa donde Elí, le comunica y él le está diciendo: Jehová te va a decir algo muy grande e importante, que va a cambiar un montón de cosas, y al que escuche le va a retener los oídos, porque va a ser una palabra de Dios. Aquí vemos que si Dios está llamando al corazón de alguien por la palabra que está dicha, hay que escucharla, pero hay que transmitirlo y hay que hacer, hay que obedecer. Porque el que escucha, no solo que le va a retener los oídos al oír, sino también le va a mover todo su ser, le va a mover su conciencia, le va a mover su corazón, no le va a dejar dormir otra vez. ¿Saben por qué? Porque Samuel estaba enseñado a regresar a dormir, pues no. Pero si él escuchaba y comunicaba y transmitía el mensaje, esto iba a ser impactante en la vida de la persona y de toda la nación de Israel. Por eso aquí en Apocalipsis dice: el que oye mi voz y abre la puerta. En otras palabras, el que oye le retiene su corazón, le mueve su conciencia, le mueve los hilos de su vida, le retiene sus oídos y su corazón y toma la decisión de hacerlo. Pero si no toma la decisión de obedecer, no ha pasado nada. Seguiremos siendo la iglesia estática. Seremos la persona que cree en una teología, en una doctrina, en una enseñanza, pero no iremos más allá porque no le damos entrada ni le obedecemos en su magnitud a la voz de Dios, porque es necesario que la voz de Dios nos mueva, nos retiñe, nos sacuda, nos transforme, nos moldee. En otras palabras, que la voz de Dios sea voz de autoridad, voz del soberano,
que nos modifica nuestra actitud, nuestra vida. Que tengamos a un Dios de verdad, de autoridad, un Dios de reverencia, de respeto, así como tenemos a ese Dios de amor, de paciencia, de misericordia, pero también ese Dios que nos habla hasta que nos sacude, hasta que nos impele a hacer. Dice la palabra, abre las puertas, abre la puerta. El que oye mi voz, abre la puerta. Está hablando de la necesidad de tener un encuentro. Si el cristiano cree que ya tiene todo y no necesita más, no hay de qué más aprender, pues entonces ha entrado justo en la iglesia de la Odisea. Tranquilidad, comodidad, paciencia ahí, pero no busca un crecimiento, un avivamiento, un encuentro vivo, real, permanente, transformador dentro de el contexto de nuestra vida. Ahora bien, Dios quiere tener, después de abrirle la puerta, no es que le abrimos la puerta para nada, solo para conversar algo trivial. Él quiere tener un encuentro con nosotros y una comunión con nosotros, de tal manera que quiere cenar. ¿Por qué no un coffee break? ¿Por qué no una comidita así rápida? ¿Por qué no un refrigerio nomás? Porque a veces nosotros, yo estaba pensando en mi vida, yo a veces siempre le pido al Señor refrigerio nomás, un refrigerio. Quiero sentirme bien, que me sacie el hambre, comodidad. Hay un refrigerio. Eso es algo, ¿no? Que me libere del cansancio, que de pronto ya me canso de estar mucho tiempo estudiando, leyendo, trabajando. Bueno, quiero descansar un poquito y es bonito tomarme un cafecito ahí, algún pancito, un sándwich, ¿no? Pero después vuelvo. Pero aquí dice, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entro a él y cenaré con él. ¿Qué es la cena? La cena se entiende una buena comida, ¿no es cierto? Una comida la más fuerte, o una comida fuerte. No solamente algo pasajerito, sino ya quiero nutrirme, ya como bien, quiero satisfacerme. Dios está invitando para una cena de verdad, una comida de verdad, una comunión profunda con Él. Y yo siempre pongo el ejemplo de cuando alguien me invita a comer o yo le invito a comer, pues en vez de comer rápido, más bien estamos conversa. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos teniendo una comunicación, estamos conversando, estamos haciéndonos amigos, o qué sé yo, estamos compartiendo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Dios quiere tener un diálogo con nosotros. Dios quiere tener un encuentro más profundo, comunión perfecta con cada uno de nosotros. Y las iglesias a veces nos estamos enseñando a venir a los cultos y recibir un refrigerio momentáneo, pero de ahí estamos así como conformes, porque ya andamos bien, no nos falta nada. Pero cuando nosotros necesitamos una comunión más fuerte con el Señor, necesitamos nutrirnos. Necesitamos alimento al alma, al corazón, al espíritu. Y por eso buscamos todos los días. Porque nosotros somos pendientes, los seres humanos somos pendientes a tener un encuentro pasajero. Solamente a tener la ayuda de Dios.
pero a lo mejor Él quiere tener una comunión con nosotros para alimentarnos y para fortalecernos. ¿Y para qué necesitamos comer? ¿Para qué comemos nosotros? Para estar nutridos. ¿Para qué come el trabajador, el obrero que tiene un trabajo fuerte? ¿Para qué come en la mañana pues un buen saco con carne, con jugo, y se nutre y se come bien? ¿Por qué? Porque tiene que trabajar hasta mediodía o más. Y si toma solo una agüita, no le va a aguantar todo el tiempo y no va a tener las fuerzas suficientes para trabajar. Dios necesita capacitarnos en su palabra. ¿Sabe para qué? Porque a lo mejor la tarde viene un caso muy fuerte para nosotros. A lo mejor porque Dios es Dios. Él sabe que a lo mejor en nuestra vida va a venir pruebas. Porque Él sabe muy bien que a lo mejor en el tiempo de menos pensado vamos a tener tentaciones, pruebas. Pero también a lo mejor vamos a tener enfermedades, vamos a tener cosas que en la vida tenemos que enfrentar que no están planificadas. Pero Dios sí sabe que a lo mejor el día de mañana necesitas tener fuerza espiritual, conocimiento de la palabra, reforzar la fe, fortalecer el amor, fortalecer mi convicción. Ahora estábamos estudiando el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles fueron creados por nuestros padres de la fe para que no se pierda el contenido de la doctrina que Jesucristo enseñó. El credo de los apóstoles fue un resumen de la doctrina enseñada por Jesús. ¿Para qué? Para no olvidarnos, para que nadie se olvide pasados los tiempos. También el Señor nos capacita. Hoy nos quiere capacitar, porque mañana a lo mejor necesitas demostrar tu fe fortalecida en la palabra, tu convicción. No tienes que caer ante las trampas del diablo, porque el diablo no mete tentaciones fáciles. Satanás es muy astuto, y dice la palabra de Dios mismo, dice que Satanás es el padre del engaño y de la mentira. Él nos puede seducir, nos puede tentar cada vez. Pero cuando tenemos una constante comunión con el Señor íntima, cuando comemos la palabra, cuando nos nutrimos, cuando adoramos al Señor, Él nos está fortaleciendo nuestra convicción, nuestra fe para soportar en el día malo. Por eso necesitamos una comunión perfecta con el Señor, más íntima. Por eso decimos que los recursos que el Señor nos ha dado para fortalecernos en la fe son recursos que ya lo tenemos a la mano, pero que a veces no queremos obedecer. Nos es difícil obedecer. Por eso los recursos para permanecer firmes en Él, las comidas sólidas, es una buena jalada de las orejas, una buena exhortación, una buena palabra que nos mueve el piso. El otro recurso es oración. Y aunque no quieras orar. El otro recurso es ayunar, buscar y buscar. Otro recurso es estudiar la palabra de Dios, abrir la Biblia, doblar rodillas ante el Señor. Esos son recursos. Adorar al Señor. Pues un recurso que la iglesia tiene es los cultos masivos. ¿Para qué? Para venir a proclamar que Jesucristo es mi Señor. ¿Saben qué? Si yo aquí en las cuatro paredes le he dicho al Señor, Señor, tú eres mi jefe, mi Señor, tú eres mi pastor, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres mi refugio. Cuando salgo de esas por la puerta, si más allá tengo una prueba, el Espíritu Santo va a decir, ahorita, hace unos 10 minutitos,
saliste proclamándome como Señor de tu vida. Hace unos 10 minutitos saliste diciendo que Jehová es mi pastor, que nada me faltará. Hace unos minutitos dijiste que Satanás es el padre de la mentira y que Jesucristo es el Señor de la verdad. Él es el único camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo es que ahora vas a negar? Nos recuerda el pasaje, nos recuerda la palabra, y esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso es necesario venir y proclamar y adorar al Señor. Así que los domingos no es porque no tenemos nada que hacer en la casa, sino venimos a proclamar la grandeza de la misericordia, del poder del Señor en nuestra vida. Amén. El momento que venimos para adorarle al Señor, no por costumbre, sino por necesidad del alma, para proclamarle que Él es nuestro Salvador. Cuando hagamos con toda conciencia, nuestro corazón, nuestro espíritu empieza a tener vida, empieza a tener razón, empieza a tener un golpe siempre, y un golpe que nos lleva a la comunión con Dios. Amén. Vamos a ser como la iglesia de la Odisea o como la iglesia de Esmirna, no la que perdió su primer amor, sino la que aviva la presencia de Dios en nuestro corazón. Hermanos, este es un llamado a la intimidad, este es un llamado a una amistad con Dios. Abre la puerta y vive esa comunión con Dios. Y algunos teólogos, algunos estudiantes de la Biblia han relacionado un poco este llamado de abre la puerta, yo cenaré con él, como el llamado que hace en Cantares, hablando de la amada, donde dice: mi amado eres tú, como el lirio de los valles, como el que espera desesperadamente a su amada, como el amante que quiere vivir juntos con su amada. Él quiere tener esa relación así de amigos, así de una desesperación, como cuando el esposo está esperando a la esposa y necesita estar juntos, necesita una comunión, estar juntos. Así la iglesia necesita estar juntos, esperando a su amado. Así la iglesia necesita estar enamorado de ese Dios que es el Señor, vivo y real. Porque no se olviden que hay una relación muy profunda en el contexto de la palabra. Nosotros proclamamos que la segunda venida del Señor está cerca, ¿cierto? Yo sí creo que está más cerca. Indudablemente está cerca. Indudablemente que está cerca. Si el apóstol Pablo decía hace más de 2000 años que ya ni se casen, porque ya viene Jesús. Ya, ¿para qué? Ya, él sentía. Pero hasta el día de hoy no viene. Significa que 2000 años ha pasado esperando. Ahora, pues más de 2000 años, seguro que está más cerca. Seguro que está más cerca. Y las evidencias dicen que está más cerca en realidad. Pero si Él está más cerca, significa ¿qué la iglesia hará con proclamar la venida del Señor? ¿Qué hará la iglesia con esperando las bodas del Cordero, donde nos encontraremos? Iglesia con el Señor. El Señor con nosotros y la iglesia con Él. Sentados juntos a la mesa, cenando, proclamando la victoria con el reino venidero. Eso va a ser fiesta, eso va a ser lindo. Otro día vamos a hablar y quisiéramos cenar ahí. Pero en esta mañana, hermanos queridos, nosotros
firmes en la fe, tenemos que ser lógicos también. Si proclamamos la segunda venida del Señor y vamos a tener unas bodas del Cordero, donde la iglesia y Jesucristo nos vamos a sentar juntos, necesitamos ir trabajando para que nuestra vestidura esté limpia, nuestra conciencia esté más fuerte. Yo he peleado la buena batalla. Siempre me gusta mucho lo que el apóstol Pablo dice. El apóstol Pablo, nosotros no sufrimos nada para lo que él sufrió. Y peor si comparáramos con la vida de Jesús. Él se sufrió todo por nosotros. Se sacrificó tanto por nosotros. Y nosotros, la iglesia de Jesús, ahora necesitamos también identificarnos con Él en el sacrificio de Jesús, en nuestra fe, en nuestro sacrificio, en mantener una comunión con Dios, en mantener con nuestros oídos abiertos. Que cada vez que oigamos palabra del Señor nos retiñe la mente, el corazón, y que nos mueva el Espíritu Santo a hacer, a realizar, a levantarnos, a sacudirnos de los ataques del enemigo. Estamos siendo llamados como hijos de Dios a mantenernos en reverencia, a mantenernos en cuidado, a mantenernos en obediencia a la palabra de Dios, que nos dice siempre y siempre: el que venciere, el que ganare la batalla, ese será bienvenido en el reino de los cielos. El apóstol Pablo dijo una frase: he peleado la buena batalla, he luchado por la fe, ahora me espera la corona de la vida. ¿Cuántos de los cristianos ahora, hombres y mujeres, estamos yendo en esa línea? Yo, en lo personal, testifico lo que yo siento ahora. Yo ya estoy cumpliendo una edad donde tengo que ir pensando en que un día el Señor me va a llamar. Y saben lo que yo estoy pensando desde que llegué aquí. Yo les dije: yo quiero terminar bien. Yo quiero llegar y decirle al Señor: he peleado la buena batalla. No sé, lloré, sufrí, batallé, hice todo, pero en tu nombre estoy adelante. Y quiero permanecer en él hasta el día en que el Señor me llame. El apóstol Pablo dijo así, con carácter, dijo: yo he peleado la buena batalla y voy a llegar. Hermanos queridos, pueden decir eso así ustedes también. Yo les animo. ¿Saben por qué? No porque yo les diga, sino porque el Espíritu Santo está diciendo aquí: yo estoy siempre a tu lado. Yo te tengo en la palma de mis manos. Camina, camina. La palabra dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, adelante, porque la victoria es nuestra. No porque somos machos, ni fuertes, ni valientes, sino porque el Espíritu Santo nos está dando todos los recursos para salir avantes y victoriosos. El Espíritu Santo de Dios, a quien le admiro y a quien le proclamo, Él dice que no me dejará, ni a usted ni a mí, no me dejará nunca solo, porque Él me acompaña en el camino de la verdad y de la vida. También es necesario poner voluntad, fuerza para abrir la puerta. Si yo digo: ven que soy, ya caí, ya no puedo,
soy nada. Seguro que Satanás dice, este bicho es mío. Pero si digo en el nombre del Señor, yo soy más que vencedor, como dice su palabra. Que ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni tentaciones, ni pruebas podrán derrotarme, ni siquiera podrán sacarme del camino del Señor. Entonces yo creo en esa palabra. Entonces yo digo, tú eres, Señor, mi ayudador. Tú eres mi refugio, mi escondedero. Él es mi sombra. Ahora los soles hacen fuerte, ¿no es cierto? El sol a mediodía es terrible. Y pues por supuesto dicen que hay que cubrirlos porque los rayos ultravioletas nos pueden causar cáncer. Yo poniendo en el contexto de nuestra vida, pudiéramos decir que como la venida del Señor se acerca, Satanás también se pone loco, también se pone más aguerrido, queriendo destruir. Entonces nos quiere quemar. Pero el Salmo 91 dice que Él es nuestra sombra, que Él nos guarda, que Él nos protege, que Él nos sustenta, que Él nos cubre de los rayos del enemigo. Él nos protege. Abre tu puerta. Abre tu corazón para tener una comunión más. Si tú has caído en alguna falta y la estás manteniendo, en el nombre de Jesús, levántate. Escucha la voz y abre la puerta. Dale importancia a la voz del Espíritu Santo. Él quiere cenar conmigo, comer con usted, cenar con usted y tener una comunión perfecta con Dios. Si usted sabe que ha debilitado su compromiso con Dios, ¿por qué en esta mañana decirle, Señor, yo quiero restablecer comunión contigo? Yo quiero que tú vengas a mi casa, a mi hogar. Quiero tener comunión contigo. Quiero participar de los alimentos. Quiero ser un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, obediente hasta celebrar un día las bodas del Cordero. Amén. ¿Cuántos están listos para luchar la vida? En el Señor. En el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te proclamamos otra vez como el Señor de nuestra vida. Eres el único refugio, el que nos das la dirección correcta para saber poner nuestra mirada en ti. Y en tu nombre, Señor, recibir la palabra de que tú estás a nuestro lado siempre para darnos no solamente el consejo, sino las fuerzas para seguir adelante. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo ruego que en el nombre de Jesús tú ministres a cada persona, de los que están aquí dentro de este templo y a los que están en sus casas y a los que no vinieron y están en su trabajo, a los que tienen problemas, enfermedades, tentaciones, tribulaciones, a los que han caído. Padre Celestial, que a través de tu presencia llena de amor y de misericordia seas llenando el vacío, llenando, sustentándolo, Señor, porque pronto vienes, porque pronto seremos salvados eternamente y el 100% de todos los peligros que hoy nos acechan. Nos cubrimos con tu sangre, nos cubrimos con tu Espíritu Santo y proclamamos tu dulce presencia, no solamente aquí, sino en toda nuestra vida. Nos cubrimos para que nos ayudes a proclamarte a ti y ser dignos hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Para ti, no llegas por suerte, Dios pensó en ti. Tú
Betel. Aunque el mundo te hizo dudar, aquí puedes volver a empezar. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo. Hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe. Eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste. Tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo. Hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe. Eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste. Tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo. Hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo. Hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí.